Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Qué hermoso encuentro es este. Celebro lo que está pasando en este lugar, en estos días. Celebro la presencia de cada uno de ustedes, sobre todo los que han viajado desde grandes distancias para poder, como colaboradores en la educación cristiana, juntarnos y meditar sobre estos temas tan importantes. Gracias, hermana Carmen, por el liderazgo que has puesto en todo esto, las iniciativas, y a todo tu equipo, y a la iglesia local por recibirnos. Y qué hermoso he estado aquí sapeando el edificio y viendo todas las ampliaciones y todo. Y si Nicolás Pino estuviera aquí y pudiera ver todo esto, yo sé que estaría muy contento. Así que gloria a Dios por todo eso. Amén. Un abrazo de Año Nuevo a cada uno. Qué hermoso es estar con ustedes. Ya, estamos listos entonces. Yo voy aquí a encender esto. Tengo un PowerPoint para lo que les voy a mostrar. Y este PowerPoint se los quiero ofrecer después. Cualquiera que quiera llevarse copia del PowerPoint, con todo gusto. Yo no vengo a vender, vengo a regalar. Y además de eso, casi la totalidad de lo que está en el PowerPoint está impreso en hojas que se están copiando, y además de eso la pista de audio se está grabando, así que habrá diferentes formas de repasar esto, así que no siente que tiene que tomar apuntes, ¿ok? Eso lo estoy diciendo eso. Tendrá medios para volver a escuchar esto o verlo por escrito o ver el mismo PowerPoint y usarlo si usted desea en su instituto o su iglesia, me da lo mismo. La comisión es $1,000,000 por cada vez que se emplee el PowerPoint. Fuera de eso no hay problema. A ver si mi aparato aquí está funcionando. Oh, mira, fantástico. No sé si se pueden bajar estas luces fuertes que hay acá. Bajarlas no, apagarlas, menguarlas. ¿Por qué siempre el chistoso está ahí en la primera fila? ¿Te has dado cuenta? Nunca falta. Nunca falta. Eso. Cuando la hermana Carmen me envió algunas alternativas de temas para presentar aquí, y vi que se llamaba Teología Contemporánea, está en crisis. Y justo veo eso y digo, pero si estoy justo ahora haciendo un ramo de Teología Contemporánea en ISUM, aquí en Santiago, así que ¿por qué no bañar el helado en el chocolate 2 veces? O sea, sacarle más kilometraje al trabajo, así que este sale más fácil. Y hay algunos aquí justamente, tuvo que ser, ¿no? Algunos de los que fueron mis alumnos de ISUM, y que acaban, a ver cuántos isumistas hay aquí que estuvieron conmigo recién, 1, 2, 3, estuvimos recién hace como un mes hablando de estas cosas. Sí, aprobaron todo, sí, lo hicieron muy bien. Mandaron buenas ofrendas de amor al profesor. Esto es ISUM. Y bueno, digo, pero los vamos a aburrir porque quizás es un repaso. Pero la verdad es las cosas, sinceramente, me encantó la forma en que salió nuestro ramo de ISUM y me quedé dando vueltas con varias cosas en la cabeza, y lo que estoy haciendo es tratar de sintetizar todo en una forma más práctica. Habíamos hecho clase una semana entera hablando de teología contemporánea, hablando de Bultmann, hablando de Barth, hablando de Tillich y todos estos tipos. Y de repente me dio una idea de hacer un dibujo muy sencillo en la pizarra. Y un hermano de un país lejos de aquí dijo, es la primera vez que entiendo algo en toda la semana con esa explicación. ¿Se acuerda? Sí. Un hermano de un país lejos de aquí. Así que dije,
eso está funcionando. Así que mejor vamos a dar más de eso. Así que vamos a hacer cosas con flechitas y cosas así. ¿Está la teología contemporánea en crisis? Según la perspectiva, según las definiciones, uno podría decir que sí, uno podría decir que no. En resumidas cuentas, tenemos en el mundo evangélico y pentecostal buenos teólogos que están haciendo un excelente trabajo de avanzar los estudios bíblicos y teológicos, sí. ¿Falta más de esos? Sí. ¿Faltan más latinoamericanos que se pongan las pilas para ser investigadores, teólogos, escritores? Sí, por eso estamos aquí, porque todos compartimos esa visión. Por otro lado, hay crisis en el ámbito teológico, hay áreas de la teología que se están expresando y que se han expresado en el último siglo que nos dan causa de preocupación, también sí. Entonces vamos a hacer un pequeño recuento de todo esto con este temario. Vamos a hablar sobre una pequeña definición de teología contemporánea y quiero hablar de 3 influencias filosóficas que cada uno a su manera ha intentado redefinir a la fe cristiana según su perspectiva de las cosas. Por un lado, el humanismo secular. Por otro lado, el animismo. Y en último lugar, más recientemente, el posmodernismo. Vamos a hacer un mini recuento de lo que está pasando en la teología contemporánea evangélica y sacar algunas conclusiones. Bien. Una definición entonces breve de teología contemporánea. Con teología contemporánea me refiero a teología cristiana. No estamos hablando de musulmana o budista, sino dentro del ámbito cristiano, que se ha expresado durante los últimos 100 años, el último siglo, y que ha ganado un nivel de aceptación significativo. Ahora, yo inserto eso porque usted, si va a la librería cristiana y dice que quiero un libro de teología contemporánea, casi siempre lo que le van a vender es un libro que hable sobre los teólogos alemanes. Bultmann, Barth, Bonhoeffer, Baur, todo lo que suena a alemán, de eso te van a vender. Porque sí, los alemanes, hubo muchos teólogos alemanes porque en Alemania la teología es una pega que el Estado te paga el sueldo por ser teólogo y es fácil ser teólogo en Alemania y no morirse de hambre porque es trabajo estatal, porque la iglesia es del Estado. Pero esa perspectiva europea no es la única que hay. Y en los seminarios suelen decir, es que estos son los que han hecho grandes obras teológicas, han escrito sus sumas teológicas, han pasado una vida de expresión, de pensamiento, tienen doctorados y qué sé yo, y se han ganado el título de ser llamados teólogos. Está muy bien. Pero yo también, cuando pienso en teología contemporánea, creo que también hay que incluir algunas personas que a lo mejor no son doctores, a lo mejor no han publicado un montón de libros, a lo mejor no han escrito una gran suma teológica, pero el hecho es que están con influencia, tienen influencia. Y si tienen una influencia de cierto nivel significativo, yo creo que son parte de la teología contemporánea. Yo creo que negar eso es ser muy imprudente. Entonces, mi forma de definir teología contemporánea es todo lo que está pasando en el mundo teológico, y si tiene doctorado o no tiene doctorado, no es el asunto. No es el asunto. Dentro de esto también se incluye todas las expresiones cristianas, católica, ortodoxa, protestante, evangélica, pentecostal, en fin. Y también temas transversales como teologías de liberación, teología del feminismo, teología emergente, cosas que están en manera transversal impactando tanto a iglesias protestantes como católicas, como evangélicas,
simultáneamente. De lo que yo les quiero hablar en este momento es filosofía. Porque yo creo que no se puede hablar de teología y no hablar de filosofía. Porque cuando uno estudia bien las teologías, uno va a ver que hay de fondo una filosofía. Y la filosofía nace de una cosmovisión. Es como estar pelando la cebolla. Uno ve las costumbres, las formas de hacer las cosas en una cultura y mira debajo de esa capa y va a encontrar una capa que son los principios básicos, las normas, las reglas. Y si mira debajo de esa capa va a encontrar una capa que son los valores de ese pueblo. Y si mira debajo de esa capa va a llegar eventualmente a lo que es la cosmovisión, lo que ellos perciben como lo que es la realidad del mundo y el universo en que viven. Y desde ahí todo se define. Como cristianos conscientes de la naturaleza trascendental del Evangelio, debemos procurar alcanzar y mantener nosotros una cosmovisión bíblica. De lo que estaba hablando el pastor Roberto hace un momento atrás. Lo que la hermana Carmen estaba recalcando. Nuestras creencias fundamentales sobre el hombre, el mundo natural, el mundo sobrenatural y Dios y todas las relaciones que hay entre estas deben ser formadas por la sana interpretación bíblica bajo la dirección del Espíritu Santo. Entonces, a ver si puedo hacer lo que hice que ayudó un poco al alumno isumista que hasta ahora no entendía nada. Vamos a hacer un dibujito. Voy a empezar con una raya de izquierda a derecha. Esta es una línea que va de un lugar a otro. Va de un extremo a otro extremo. De un polo a otro polo. ¿Cómo se llaman los dos polos en esta raya que he dibujado aquí? A ver. En este lado está el mundo natural. Ciencias, biología, química, física, matemáticas, en fin, lo que se ve, lo que se percibe, lo que se conoce del mundo, del universo en que estamos y todas las ciencias que hemos derivado de estas. Lo que se ve, lo que se conoce. ¿Cuál será el otro extremo acá? Si este es el mundo visible, aquí está el mundo invisible, el May. Aquí está mi amigo. El mundo espiritual, en contraste con el mundo físico, es el mundo sobrenatural, en contraste con el mundo natural. Es el mundo invisible, en contraste con el mundo visible. Hay diversas culturas que tienen diferentes percepciones de este mundo y de este mundo. Hay algunos que solo viven en este mundo y ni siquiera reconocen la existencia de ese mundo. Y han habido, y aún hay personas que viven en este mundo y niegan la existencia siquiera de ese mundo. Los antiguos gnósticos llegaban a esos niveles. Y encima de todo eso también está otro elemento en la cosmovisión, que es Dios. ¿Qué se piensa de Dios? Y por supuesto, para completar, tenemos el hombre. Para entender la cosmovisión de un pueblo, hay que entender esas 6 líneas. ¿Cómo se concibe la relación del hombre con Dios? Del hombre con el mundo natural, el hombre con el mundo espiritual y todas las relaciones entre estas. ¿Cuál es la relación de Dios con el mundo natural? ¿Cuál es la relación de Dios con el mundo, Dios con el hombre? ¿Cuál es la relación entre el mundo natural y el mundo sobrenatural? En fin, hay cosmovisiones que incluyen
las 4 esquinas de este diamante. Algunas cosmovisiones borran uno de estos lugares. Pero vamos a usar este dibujito para ayudarnos a pensar. Como todos los ejemplos y modelos, no es perfecto. Habría quizás una mejor manera de hacerlo, pero es muy sencillo y fácil de recordar. Y eso me gusta. Así que vamos a quedarnos con eso. Ahora, hablemos de una cosmovisión humanista secular. ¿En qué consiste? En solo 2 cosas. El hombre y el mundo en que vive. Las otras 2 cosas se borraron. No están ahí. No existen. Para esta persona no existen. Carl Sagan, famoso astrónomo, comienza su libro Cosmos. ¿Te acuerdas de la primera frase de Cosmos? El universo es todo lo que jamás ha existido, es todo lo que existe y es todo lo que existirá. Carl Sagan, el cosmos. Y la cosmovisión de Carl Sagan es solo entender cuál es la relación del hombre y el universo en que vive. Y todo lo que hay se puede entender por estudiar las leyes de la física, la ciencia, la astronomía, bla, bla, bla. ¿Usted conoce a alguna persona con esta cosmovisión? ¿Hay en Chile gente que tiene esta cosmovisión? Sin duda, sin duda. ¿Tienen influencia? Demasiada. Ahora, ¿qué nace de esto? El nombre que vamos a usar para agrupar las filosofías que nacen de esta cosmovisión es humanismo secular. Es secular, no cree en Dios, destaca el ser humano, es humanista. Esto es producto de los pensamientos del racionalismo, el idealismo, el darwinismo, el materialismo y el existencialismo. Todas esas son variedades filosóficas que básicamente nacen y que son expresiones de personas que tienen esta cosmovisión de las cosas. Existe el hombre y existe el mundo. Y esta es nuestra manera de explicar la relación entre esas cosas. Ahora, vamos al otro lado de la cancha. La cosmovisión animista. ¿En qué consiste? En general, esto también se llama una cosmovisión tribalista. Por si acaso, esta es la cosmovisión más común que hay en la Tierra. Todos los pueblos de todos los continentes tienen una fuerte base de animismo en su cosmovisión. No hay ningún pueblo que naturalmente exista y que no haya pasado por esta etapa. ¿Qué consiste? El hombre, ahí lo tengo bien grandecito porque el hombre está muy consciente de sí mismo. Dios, sin embargo, puede que existe, pero está muy lejos. Y no hay una línea vertical, ¿se fijaron? No hay una, porque el hombre está viviendo en su mundo físico natural, sí visible, pero lo importante es saber que esa montaña será una montaña grande, pero lo importante es que hay que saber es que hay un espíritu que vive dentro de la montaña. Y eso es lo verdaderamente importante. La cosmovisión tribalista o animista destaca las cosas sobrenaturales, invisibles, las fuerzas, los poderes que ellos entienden que existen dentro de este mundo natural, que es parte de su cosmovisión, pero no es lo que más les interesa. Lo que más les interesa es saber cómo manejar eso,
Por eso, Jerry Brown, si usted sale a caminar aquí en la costa de Chile y se encuentra con una planta que se llama litre, que en Estados Unidos usted lo conoce como poison oak, usted tiene que saludar la planta. Hay que saludarla. Sí, desde lejos es mejor. No le dé un abrazo de Año Nuevo, por favor, ¿ya? Pero aquí en Chile todos sabemos que usted al litre tiene que saludarlo. Si lo saluda y lo trata bien, no le va a afectar. Pero si usted pasa y no lo saluda o lo trata mal, ¿qué va a pasar? Le van a salir ronchas en la piel. Porque hay una fuerza invisible en el litre. ¿De dónde habrá salido esa cuestión? ¿Se dan cuenta que esto está todavía? O sea, va quedando harto animismo en nuestro mundo. ¿Y saben por qué hay? Porque nos gusta. Porque todas nuestras películas y nuestras caricaturas son básicamente celebraciones animistas también. ¿Ah? Olvídate de la ametralladora, Luke, que la fuerza te guíe. Estrella de Guerra de las Galaxias. Animismo puro. Bien, a ver, sigamos. Entonces, ¿cuáles son las expresiones que nacen de una cosmovisión animista? Creencia en espíritus, fuerzas espirituales que están presentes en el litre o el río o la piedra o la Biblia. El Salmo 91 que te mantiene la casa limpia de todos los malos espíritus para que no entren. El Juan 3 nos sirve. El Salmo 23 también sirve, ¿o no? Salmo 23 trae prosperidad. Trae comida. Debo leer menos el Salmo 23 entonces. Ya. ¿Qué más? Tabúes. El animista se cuida de hacer ciertas cosas para que le vaya bien. En Estados Unidos hay gente que toma una pizca de sal y se le echa sobre el hombro. Sí, somos exportadores de eso. Veneración de ancestros. Mucho respeto por los ancestros, mucha preocupación por la presencia permanente de los espíritus ancestrales que están ahí. Muchas culturas orientales están muy metidos con eso. Interesante como los pueblos precolombinos de América, los chinchorros y en fin también por las momias y todo, tenían una veneración espiritual muy fuerte de los ancestros. Magia, creencia fuerte en la existencia de la magia y en los magos. Personas con la capacidad de hacer cosas espectaculares, sobrenaturales, cambiar las leyes de la física, de la ciencia y hacer actos de magia, para bien o para mal. Maldiciones, creencia que la persona que tiene el conocimiento especial te puede maldecir, te puede echar un mal de ojo, hay que cuidar la guagua, no se lo lleve a la feria, señora, mire que le pueden echar un mal de ojo a la guagua, en fin. Amuletos, cosas que se llevan para espantar los espíritus. Bueno, el Salmo 91, ese ahí ya sería como un uso de amuleto casi, ¿ya? Otras cosas, la pata de conejo, a ver, ¿cuál es? Cintita roja en la guagua. Una cintita roja en la guagua. ¿Qué función tiene la cintita roja en la guagua? Eso previene que no la ojeen. Hay gente que tiene la vista muy fuerte, pero una cintita roja, pero si es azul la cintita... Ahora, la persona que está aquí en este lado tiene una opinión pésima de la gente que está allá y viceversa. ¿No es cierto? Entonces, ahí tenemos un pequeño modelo
así a grandes rasgos. La verdad es que esto es mucho más complejo que esto. Esto es muy, muy básico. En una clase de antropología me darían un 1 por esto apenas, porque esto es mucho más complejo, pero es solo para abrirnos un poco al entender cómo funciona esto. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros? Es lo que ya hemos dicho. Nuestra cosmovisión no puede ser ni una cosmovisión humanista que niega lo sobrenatural, ni puede ser una cosmovisión animista que es casi panteísta, que ve todo lo que es sobrenatural está dentro de las cosas naturales. Nuestra cosmovisión tiene que ser bíblica, donde estamos en relación, sí, entendemos la realidad del mundo natural. Esto es real. Y admitimos eso. Y hay instancias cuando por enfermedad llevamos gente al doctor o al hospital, porque no es pecado recurrir a la ciencia médica. Entendemos que eso también es un don de Dios que Él nos ha dado. No estamos en conflicto con el científico profesional. Pero también entendemos la realidad del mundo espiritual, entendemos la realidad del mundo de los ángeles, de los demonios y de todo esto. Pero esa comprensión es la comprensión bíblica y no de otra fuente. Así como nuestra comprensión del mundo natural también es bíblica. Entendemos que el hombre es una creación especial de Dios y no es producto de la evolución darwiniana o algo así. Tenemos una relación con Dios. Pero, ¿cómo es Dios? Como la Biblia nos enseña que es. ¿Y cómo entramos en esa relación con Dios? Como la Biblia nos enseña, por Jesucristo. Así que nuestra cosmovisión tiene que ser bíblica, cristocéntrica y, no puedo dejar de decirlo, pentecostal. Entendiendo la presencia del Espíritu Santo que está aquí estableciendo el reino de Dios entre nosotros. Ahora, ¿y qué tiene que ver todo esto con la teología? Es que han habido personas cristianas, o a veces no cristianas, que han intentado tomar la fe cristiana y cargarla hacia un lado u otro. No es que se van totalmente para acá, pero la inclinan. ¿Me entienden? Y algunos la inclinan más que otros. Algunos un poquito. Otros bastante. Y algunos también me la tiran para acá. Y a mi juicio, estudiar teología contemporánea es estudiar un terrible colección de tirantes. Nos están tirando para todos lados, jefe. Usted lo sabe, ¿no? Sí. Sí. Y nuestra preocupación es cómo encontrar ese centro. A ver, humanismo secular. A partir del Renacimiento, el humanismo secular condujo hacia el desarrollo de diversos pensamientos filosóficos que llegarían a impactar fuertemente a la reflexión teológica. A ver, ¿dónde estoy? Entonces, teología influenciada por el humanismo secular básicamente se ve como esto. Ahí está Dios. Dios está en el cuadro. Hay relación con Dios. Pero el papel del hombre y del mundo natural es más dominante. El mundo invisible está casi invisible. Figura en lo mínimo. Para Bultmann, esto son puros mitos. No tiene realidad.
Hablemos un poco sobre esto. Empieza con el humanismo. Erasmo de Rotterdam es un gran hombre literato en griego que planta las bases de esto con su abandono de los estudios católicos, como Tomás de Aquino los tenía hechos, y él hizo renacer el estudio de Platón, Aristóteles, los filósofos griegos, y se abrió a otras alternativas, otras explicaciones. Y con él nace mucho de lo que es el método científico y hermenéutico moderno, de ir a las fuentes originales. Y hay mucho de bien que podemos decir de Erasmo. Fue un colaborador en la reforma de Lutero en ciertos grados, pero de sus ideas viene la base que llegaría a ser el racionalismo, que es la filosofía que afirma que la razón humana es todo lo que se necesita para cualquier situación humana. La razón humana es la única fuente de verdad y solamente esta puede decidir lo que se debe aceptar y lo que se debe rechazar. Entonces nace la filosofía racionalista, que es anti-supernaturalista. Aunque esto nace en el mundo secular, prontamente llega a la iglesia en los años 1800 tempranos y la influencia se siente hasta hoy. El racionalista moderno no cree siquiera en la existencia de Dios, por ende la Biblia no es palabra de Dios, sino de hombres. Jesús no fue Dios, sino un hombre. Sus milagros son fenómenos naturales sobresalientes nomás. Y hay varios racionalistas destacados que usted estudia cuando estudia filosofía en la escuela. Descartes, cogito ergo sum, pienso, luego existo. Francis Bacon, que es el que plantea las bases del método científico. Spinoza, Newton, Hume, el padre del empirismo. Ver es creer. La única manera de saber si algo es cierto es por experimentarlo. Y él negaba la realidad de los milagros porque la única forma de saber si un milagro en verdad pasó es repitiendo el milagro para una confirmación. Tiene que haber una confirmación empírica de experiencia para saber si algo es cierto o no. ¿Cómo creer que Jesús resucitó a Lázaro? Alguien tendría que hoy resucitar a un tipo igual que Lázaro para creer que eso es posible. Si usted no es capaz de hacer eso, entonces no le crea lo de Lázaro. Eso es lo que dice el racionalismo. De ahí sale el idealismo. Vamos a avanzar porque esto es muy latoso. Evolucionismo, nuestro amigo Carlitos Darwin, hijo de mono. Y claro, Darwin da esta manera de mirar al mundo, dice que todo lo que hay es producto de etapas evolutivas. Y así como el hombre es la culminación de una serie de etapas evolutivas de desarrollo, él dice, bueno, también la religión es lo mismo. El cristianismo es simplemente, no es una revelación de Dios, es simplemente un fenómeno sociológico, antropológico, humano, natural, que se ha ido evolucionando con el tiempo. Karl Marx, el materialismo, buscando la solución a los problemas de la humanidad simplemente en la reorganización de las estructuras humanas. Existencialismo, Søren Kierkegaard, él lucha contra el racionalismo porque para él la base de saber la verdad no está en la razón, está más en el corazón, en la pasión. La realización del ser humano está en una decisión, en un compromiso con algo que le cuesta. Pero igual, sin Dios, sin lo sobrenatural, solo la experiencia. Nietzsche, más de lo mismo. Ahora, la pregunta es esta. ¿Qué impacto llegó a tener toda esta filosofía humanista sobre la teología cristiana? ¿Poca o mucha? Bastante. Sobre todo en Europa y Norteamérica. Impresionados con estas verdades, diversos teólogos europeos y norteamericanos decidieron que
Si los adelantos científicos nos están mostrando que el mundo es así, el hombre no es una creación especial de Dios, sino que es producto de la evolución. Si hemos de creer la fidelidad de todas estas cosas modernas que hay, ¿qué hacemos para que el cristianismo no desaparezca de la tierra? Hay que reinventarlo, hay que reexpresarlo, hay que redefinirlo. Tenemos que entender a Jesús de una nueva forma para que sea un Cristo que es aceptable a la mentalidad moderna y científica. Entonces, estas corrientes liberales, aunque afirmaban ser cristianas, generalmente simplemente sacaron del cuadro todo lo sobrenatural, incluyendo la divinidad de Cristo, su muerte redentora, su resurrección, su ascensión. ¿Qué cosechamos de esto? Identifico a 3 cosas. Alta crítica, que no es estudiar la Biblia desde dentro, no es abrir la Biblia y estudiarlo por fuera, sino que es estudiarlo por dentro, sino que es hacerle una crítica externa en base de todos los presupuestos del racionalismo y el evolucionismo para desacreditarlo. Y la alta crítica niega la paternidad literaria de cada libro de la Biblia. No hay ni uno solo de los 66 que se salve de la alta crítica. Pablo no escribió ninguna epístola, Moisés no escribió ninguna cosa, David no escribió ningún salmo. Es el fraude más grande de la historia de la humanidad. Desmitologización de las Escrituras. Todo lo que es sobrenatural, todo lo que es milagroso, chao. Imposible que Jonás sea tragado por un gran pez, imposible que se produjo el nacimiento virginal de Cristo, la concepción de Cristo por el Espíritu Santo, imposible la resurrección de Cristo, en fin. Todo eso son mitos. Y dicen, pero está bien, es que la antigüedad era una cultura mitológica. Los griegos tenían mitología, los romanos tenían mitología, los egipcios tenían mitología, y también los judíos, los israelíes tenían mitología. Así que hay que leer estas historias y hay que leerlas por lo que son mitos. Pero como todos los mitos tienen su verdad, su enseñanza, su valor, entonces hay que encontrar cuál es la moraleja de la historia. ¿Cuál es la moraleja de Jonás en la ballena? Entonces dice, no es importante si en verdad existió Jonás y si existió el pez y si se lo tragó o no se lo tragó. Eso es como una parábola. Lo que importa es la lección, la moraleja que uno pueda derivar de eso. Y a eso se le llama desmistificar, desmitologizar a la Escritura. Y también esto produce radicalismo teológico. Aquí entra el elemento marxista, cuando a la teología se le ve como entonces un medio para promover la revolución social. Y han habido varios teólogos importantes que han pensado en esa dirección. Todas estas cosas son frutos de la tirantez de la filosofía y la cosmovisión humanista, secular, sobre la fe cristiana, tratando de tirarla para este lado. ¿Estamos claros? ¿Estamos bien? Ahora, a ver, aquí hay algunos de los teólogos destacados. Schleiermacher fue uno de los primeros, alemán, hijo de un pastor, hijo de un capellán del ejército, y él decía a su padre, yo no puedo pensar que la muerte de alguien hace tantos años fue vicaria y que tiene algo que ver conmigo, no me entra, no concibo esa idea. Ferdinand Baur, fundador de la Escuela Teológica de Tubinga, esa fue la cuna de la alta crítica. Bultmann, el gran promotor de la desmitologización. Tillich, este gringo que al final llegó a siquiera negar la existencia de Dios, una cuestión media casi hinduista. Dios es
¿cómo es? He's the altogether other, como dijo Tillich de Dios, el totalmente otro. Sí, gracias. El totalmente otro. O sea, miren, no sé lo que sé que vos pensáis que no es eso, ¿cachai? Es otro. ¿Eh? Es todo lo contrario. El Dios todo lo contrario. O sea, imposible conocer y al final tienden a caer en una suerte de panteísmo, que Dios es la gran fuerza que está en todo el universo y vuelven al mismo panteísmo milenario antiguo de la India. Se producen teólogos neortodoxos. La neortodoxia fue una reacción que se produjo acá para decir, volvamos al centro, chiquillos, esto es mucho. Y la neortodoxia con Karl Barth fue un intento para regresar, pero regresaron hasta cierto punto. No llegaron al centro. Barth era un hombre que sí afirmaba la divinidad de Cristo, sí afirmaba que Cristo es el Salvador, afirmaba la existencia de Dios, la realidad del pecado. Lo que hizo, Barth había estudiado en Tubinga y era así liberal, pero cuando él está ahí en su casa en Suiza y siente un día los bombarderos que van volando sobre su techo para comenzar la Primera Guerra Mundial y siente caer las bombas y se da cuenta que el hombre con toda su tecnología y toda su filosofía moderna, a pesar de Nietzsche, a pesar de Marx, a pesar de todo, el hombre no estaba creando el paraíso prometido. El modernismo no le había dado la utopía a la humanidad. Solo le dio armas más grandes y más poderosas para matarse entre sí. Y Barth reconoció y dijo, ¿sabes qué más? Hay pecado en el mundo. Hay mal en este mundo. Y él vuelve a la fe evangélica. En verdad que sí lo hace. Pero hasta cierto punto él seguía su visión de las Escrituras. Era la Biblia contiene la palabra de Dios. Pero no es la palabra de Dios. Para Barth, este libro en sí tiene mitos, tiene errores, tiene un montón de problemas, pero es un instrumento que Dios usa. Y que si uno predica con fuerza y convicción y la persona escucha y se arrepiente de su mal, entonces esas palabras se han convertido en palabra de Dios para esa persona. Lo que algunos hoy llamarían palabra rema. Pero nosotros entendemos que este libro es la palabra de Dios. Antes que yo lo lea, antes que yo lo predique, esto ya ha sido, es y seguirá siendo palabra de Dios. Niebuhr, Bonhoeffer, otros dos excelentes teólogos. Hay cosas muy, muy impresionantes que se pueden leer. En mi clase de Zoom les hice leer un capítulo de Bonhoeffer, El precio de la gracia, que les cayó bastante bien a la mayoría. Hubo 2 o 3 que no les gustó mucho, pero a los demás les pareció interesante. Pero también nace, como les dije, el radicalismo, la teología de liberación. Bonhoeffer se considera entre neortodoxo y radical. Bonhoeffer participó de alguna forma en una conspiración para matar a Adolf Hitler. O sea, llevó su fe a una acción política rebelde, revolucionaria, en cierto sentido. Harvey Cox, padre de la teología de liberación. James Cone, padre de la teología de liberación afroamericana. ¿Has leído a Cone alguna vez? Sí. El que fue pastor de Barack Obama, antes de ser presidente, su pastor en Chicago era un discípulo de James Cone. Y por supuesto en América Latina, Gustavo Gutiérrez, del Perú. Entonces estos son algunos de los teólogos que han dado expresión teológica para llevar la cosa hacia este lado. Hacia una visión del hombre y del mundo como prioritario. Lo más importante es lo que está acá. Y también a una acción social y hasta una acción revolucionaria en algunos casos para algunos autores. Así está. Teología liberal. Aquí ponemos en este lado más extremo Schleiermacher, Baur, Bultmann, un poco más hacia el centro Barth, Niebuhr, Bonhoeffer. Ahora, volvamos a este lado de la cancha.
¿Cuáles han sido las fuerzas que han tratado de inclinar la cuestión para acá? Esto es más común de lo que usted se imagina. Esto viene desde muy temprano, primer siglo. Desde el primer y segundo siglo, cuando los gnósticos intentaron influir en la teología cristiana, la Iglesia sufrió ataques de parte de quienes quieren imponer una cosmovisión centrada en animismo, magia y misticismo. Porque eso es lo que eran los gnósticos. Los gnósticos no tenían ningún interés en este mundo físico y natural. Para los gnósticos, todo lo que importa está en el lado invisible. Entonces, estas presiones, estas tiranteses para influir el cristianismo y llevarlo a un misticismo mayor, una forma de pensar más mística, más espiritista, esto es muy antiguo. Y Pablo tuvo que luchar con esto, y Juan tuvo que luchar con esto. Negaban la verdadera encarnación de Cristo, y por eso cualquiera que diga que Cristo no vino en la carne, anticristo es, pues. Así que esto es ya, la iglesia ya tiene mucho kilometraje luchando con estas corrientes, estas tiranteses. Ahora, hablemos sobre el animismo o la cosmovisión tribalista, como les dije. Algunas características. Gran énfasis en la presencia de espíritus ancestrales, ángeles, demonios, etcétera, en diversos lugares. El animismo en todas sus formas, no importa en qué país, en qué continente del mundo, lo que tiene en común es esto: fascinación con el tema del poder espiritual. Y siempre en el animismo se identifican a ciertas cosas que son focos de poder. Hay objetos de poder, amuletos, agua, aceite, fuego, etc. Hay personas de poder, ciertas personas que tienen todo el poder, el brujo, el chamán, el gurú. Hay lugares de poder, ciertas montañas, ciertos valles, ciertas ciudades. En el islamismo folclórico, las tumbas de los imam musulmanes son focos de poder. La gente se gana, hasta duerme a la entrada de la tumba porque creen que hay una fuerza que sale de la tumba. Aquí en Chile, el Valle del Elqui es un lugar supuestamente de poder, y llegan estos turistas con una cosmovisión animista a Chile para ir a pasar a este lugar. Jerry, es el Valle de Elqui, al norte de Santiago, a unos 250 kilómetros o 400 kilómetros, sí. Y está lleno de lugares de meditación tipo hinduista, astrólogos, a ufólogos. Siempre buscan platillos voladores ahí. Es un lugar, si quieres ver un UFO, esa es nuestra pista de aterrizaje chilena de los platillos. Tiempos de poder. El equinoccio, el solsticio. Oiga, si usted visita Machu Picchu un día 21 de marzo, cuando es equinoccio, no puede entrar al lugar. Está lleno de gente con ropas blancas ahí, porque ese es el día de poder, ¿cachai? Es el equinoccio o el solsticio, ¿ya? El día más largo, el día más corto del año. Todos estos hitos temporales, astronómicos, naturales, son para esta gente días de poder. Y se ve, si usted va en México, en la Yucatán, justamente en el solsticio, en la gran pirámide maya, en el centro de Chichén Itzá, hay una sombra que solo viene ese día de las escaleras, y uno puede ver el gran dragón Quetzalcóatl que viene bajando la pirámide, pero solo en el solsticio. Y los mayas diseñaron la pirámide pensando en ese día del año, porque era un día de poder. ¿Has ido a ese lugar? ¿Conoces el Chichén Itzá? Sí. Interesante meterse por dentro, es tremendo.
ritos de poder. Hacer peregrinaciones, beber aguas benditas, en fin. Déjenme darles un ejemplo de esto. Y podemos pensar en la religiosidad popular católica, por ejemplo. Y vamos a encontrar muchas de estas clases de cosas ahí. ¿Ah? Claro. Por ejemplo, en el catolicismo popular, o sea, día de poder, 8 de diciembre. Lugar de poder, Lo Vázquez. Entonces, para esta gente, mira, si usted tiene el objeto de poder y va a la persona de poder, en el lugar de poder, en el día de poder y cumple el rito de poder, ¡chao! Va a poder. Esa es mentalidad animista. No están ni ahí con la ciencia, no. Están en su fascinación es cómo logro manejar poder. Y sabe, somos muy buenos para señalar a los católicos con la religiosidad popular, porque el catolicismo llegó hasta América y se mezcló con las religiones animistas precolombinas y salió la religiosidad popular que tenemos hoy con las animitas. Hay unas animitas muy poderosas acá en Chile, Jeremy. Jerry, tienes que ir a... ¿Dónde está? ¿En Chillán? En Chillán creo que hay uno muy bueno, ¿no? ¿Dónde está el finadito Raimundo? Ahí se está en Santiago. En San Borja, sí, ahí en San Borja, cerca del set, es como todo eso aquí lleno de placas. Rumaldito. Pero mira, no solo la Iglesia Católica, hasta otras religiones también que tienen su forma formal. En casi todas las grandes religiones hay una forma formal y una forma informal de hacer las cosas. Y la mayoría de la gente busca lo informal. Hasta el Islam. El Islam es lo más formal y rígido que hay. Y si fallas en algo... ¿ah? Pero la mayoría de los musulmanes no están ni ahí con esas reglas. ¿Sabía usted? Esto fue muy interesante, algo que aprendí en los estudios que estoy haciendo ahora, lo que es la religión folclórica islámica. ¿Ha estudiado eso, hermano Jerry? Fíjese, de los 1.000 millones de musulmanes que hay en el mundo, se estima que el 77% son lo que se llaman musulmanes folclóricos. Por un lado, estudian el Corán, confiesan que no hay ningún Dios sino Alá y que Mohammed es su profeta. Pero en la vida real tienen como 10.000 profetas y otros 1.000 dioses. Recurren a médicos brujos cuando están enfermos, veneran las tumbas de sus santos esperando recibir maná, poder espiritual. Tienen ídolos, que no se hacen en el Islam supuestamente, tienen templos, usan amuletos de todo tipo, armas, anillos, alfileres, trozos de madera, de un ataúd, pedazos de cuero con escritura, en fin. En un libro encontré esta comparación entre islamismo formal y folclórico. El formal estudia el Corán, es legalista, es cognitivo, hay que estudiar las cosas con la cabeza. Tiene tradiciones sagradas, es muy institucional, está muy jerárquicamente organizado. Y el Islam se preocupa por los grandes temas trascendentales, la vida, la muerte, los orígenes, el paraíso, el infierno, el propósito, los grandes temas cosmológicos y religiosos. Pero la gran mayoría de los musulmanes no están ni ahí con todas esas cosas. El 75%, sobre todo Indonesia, por ejemplo. País musulmán más grande del mundo, pero el país más animista del mundo. No les interesa el Corán, les interesa el poder mágico. Lo místico. No van por lo cognitivo, sino lo emotivo. En vez de tradiciones sagradas, están buscando revelaciones nuevas. En vez de seguir los protocolos institucionales, se bajan por lo que es la inspiración del momento. En vez de interés en los temas trascendentales,
Su interés está en los temas cotidianos. Cómo tengo salud, dirección, éxito y prosperidad. ¿Alguien está pensando lo que estoy pensando yo? ¿Tendremos algún parecido con nuestros amigos islámicos? Es que esto es mundial. Este sincretismo con el animismo es un fenómeno religioso global. Si hay una religión global, es animismo. Está en todos los continentes, todas las islas, no importa la cultura, esto es común. Gnosticismo, ustedes saben lo que es eso, voy a saltarme eso. Santería, Mariología católica, alguna expresión más de eso. Sabemos lo que fue eso, como la santería y la Mariología católica introdujo elementos más tirados de animismo y de religión grecorromana para mezclarlo con la fe católica. La religiosidad popular. Miren, tanto el mundo católico como el evangélico ha sufrido embates de sincretismo con creencias en magia, maldiciones ancestrales, el uso de objetos de poder, amuletos y fetiches y cosas afines propias del mundo animista. Estas pasiones han dado lugar a la creación de diversas sectas salidas de la cuna del cristianismo, pero ahora pseudo-cristianas, como el mormonismo, la ciencia cristiana, la Iglesia Universal del Reino de Dios, para de sufrir, teosofismo, que tiene más de hinduismo, quizás de cristiano. Y podríamos seguir con una lista larga de sectas falsas, en verdad, que han nacido, que tuvieron raíces en la fe cristiana, pero que por su gran sincretismo con la cosmovisión tribalista, simplemente crearon otra cosa que ya dejó de ser cristiano hace rato. Algunos líderes destacados en esto. Esto lo podemos saltar. Usted va a tener las notas. Vamos a ir rápidamente por esto. Ralph Waldo Emerson fue un gringo que es el padre de lo que se llamaba ahí el trascendentalismo. Un autor muy destacado, muy conocido, filósofo, negaba la divinidad de Cristo, era panteísta, creía que la revelación divina está en la naturaleza, no en la Biblia. Otro colega suyo, Dr. Quimby, gestor de lo que se llamaba New Thought, pensamiento nuevo, una filosofía metafísica. Y una de sus alumnas fue Mary Baker Eddy, que con su ayuda fundó la famosa Iglesia de la Ciencia Cristiana, que es una pseudo-cristianismo gnóstico, que niega la realidad del mundo de las cosas reales y solo admite lo espiritual. Por eso la enfermedad hay que solo negarla que existe, confesar que uno está sano y está bien. Eso es ciencia cristiana, que también la hemos saboreado un poco de eso también. Mary Baker Eddy, la famosa profetisa, fundadora de ciencia cristiana. Charles Wesley Emerson, fundador de Emerson College en Boston. Era un coleccionista de religiones. Ahí se enseñaba trascendentalismo, nuevo pensamiento, metafísica, darwinianismo. En fin, uno de sus alumnos fue E.W. Kenyon, que empezó de ahí a predicar como un evangelista, pero un evangelio que combinaba estas ideas metafísicas, y el que le plagió todos los libros a Kenyon fue Kenneth Hagin, que le plagió página por página por página, de cada 100 palabras le copiaba como 98 más o menos. Yo tengo ejemplares de eso, tú los puedes ver lado a lado, terrible. Y con Kenneth Hagin llega toda la cosa del pensamiento positivo, la confesión positiva, el poder, las palabras que tú pronuncias son objetos de poder, que tienen poder para crear nuevas cosas. Eso es animismo, perdóneme, eso es animismo, tiene un nombre.
Y ahí ya eso ya se va acercando bastante y tomando a la iglesia evangélica y pentecostal y tiranteándola para acá. Perdonen, chiquillos, yo solo estoy informando, yo no inventé esto. Bueno, Rick Hagen tiene ahí más información, usted después lo puede leer. Ahí está el arbolito genealógico de eso. Otros líderes que tenemos hoy, Rebecca Brown. Uy, ¿quién ha leído a Rebecca Brown? Terrible esa mujer. No puede tomar una taza de té sin encontrar 5 demonios en el azucarero. Obsesionada, pero obsesionada. Ana Méndez, de México. Terrible. Charles Kraft. Aquí Jerry va a pelear conmigo porque Charles Kraft, a él lo conoce bien, pero Charles Kraft a mí, en mi opinión, no es que se incline tanto, pero él ha prestado bastantes ideas que tienen su génesis en una cosmovisión animista. Tengo un libro que después le voy a mostrar donde se habla un poco de la cosmovisión de Charles Kraft. Pedro Wagner ha aportado también su cantidad. Ronnie Chávez ha aportado su cantidad. Son personas que están tratando de tomar la iglesia e inclinarla hacia este lado. ¿Y qué impacto han tenido estos? Bueno, la epistemología. Epistemología significa base del conocimiento. Uy, ya me fui con el tiempo, voy a terminar luego. No se centra en la Biblia, sino más en lo anecdótico y lo intuitivo. Si tú compras un libro de cualquiera de estos, en vez de exégesis de textos bíblicos, vas a encontrar testimonios. Es que a una persona le pasó esto, anécdotas, testimonios, cuentos. Por ejemplo, mucho de lo que hay en doctrina sobre demonios y de guerra espiritual en los libros de Wagner y Kraft lo dice abiertamente. Él entrevista a personas endemoniadas y le hace preguntas a los demonios. Y él afirma que él sabe cómo obligar a un demonio a decirle la verdad. Así que él puede tomar la información que le dio el demonio y anotarlo como algo verdadero. Por ejemplo, él puede entrevistar a una persona supuestamente endemoniada y decirle, ¿cómo se llama el hombre fuerte sobre la ciudad de Los Ángeles, California? Y él va a decir, ese se llama homicidio. Ya, entonces Kraft anota, el hombre fuerte demonio sobre Los Ángeles se llama homicidio. ¿Cómo lo sabes? Es que me lo contó una persona endemoniada. Entonces se va gestando toda una enseñanza en base de fuentes extrabíblicas. Y la epistemología aquí es muy sospechosa. Y el uso de la Biblia que hay es muy alegórica. Muy alegórica. Y mañana vamos a hacer un pequeño ejercicio de eso. Vamos a ver un ejemplo de esos. En cada una de estas corrientes hay evidencia de sincretismo con la cosmovisión avivista que destaca el poder del hombre para controlar fuerzas espirituales invisibles. Esa es la idea. En estas corrientes, como también en toda forma de animismo, la prioridad cae sobre la solución de problemas cotidianos. El objetivo no son las grandes cosas trascendentales. Siempre el objetivo en todas estas cosas es ¿qué? Salud, trabajo, dinero, amor y éxito. No hay diferencia entre lo que pide la persona que está en la onda guerra espiritual de no sé dónde y lo que pide la persona a la animita del finadito Raimundo en Santiago. Están pidiendo la misma cosa. La pega, la plata, la casa. Es existencialista. Entonces, en un resumen, así estamos. Y les pregunto, ¿hacia cuál lado se encuentra nuestro mayor desafío? ¿El anti-supernaturalismo de los humanistas o el misticismo de los animistas? La iglesia ha sido tiranteada
hacia el antisupernaturalismo o hacia el misticismo extremo. ¿Dónde estamos, hermanos amados? ¿Cuál es nuestro desafío? ¿Para dónde carga la cosa? ¿Para acá? Puede ser. Pero para que usted tenga aún más preocupación, le voy a agregar otra dimensión más que nos está tirando. El posmodernismo. Nos cambiaron la cosa de los últimos años. Porque ahora tenemos una tercera fuerza que es acá. La filosofía posmoderna no es ni humanista ni es animista. No es ninguna de las dos, pero sí es ambas a la vez. El posmoderno rescata de ambos lados. Y bueno, nosotros también rescatamos de ambos lados. Nosotros creemos que Dios creó al mundo y nosotros creemos que hay ángeles y hay demonios. O sea, no. Miren, hermanos, por favor, entiéndanme bien. Somos a lo mejor muy buenos para apuntar el dedo cuando vemos que la cosa se inclina para acá. Tengamos la misma preocupación cuando la cuestión se inclina para acá. Porque no queremos una generación de líderes que no creen milagros. No queremos una generación de pastores que no creen en el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Aló? ¿Estamos? Queremos centrarnos. El problema con el posmoderno es que ¿cómo se entienden todas estas relaciones? Todo está en la mesa y abierto para la discusión. Hagamos borrón y cuenta nueva en esta generación. Todo lo que dijo Martín Lutero, Juan Calvino, Charles Wesley, Spurgeon, esa gente no importa. Somos la generación del futuro, miramos para el frente, hagamos borrón y cuenta nueva. Yo ya estoy viejito, pero los pastores jóvenes, les digo que Dios les bendiga. Porque a ustedes esta cuestión posmoderna les va a complicar la cosa más de lo que usted se imagina. Y les voy a mostrar. Aquí vamos a terminar luego. Miren, a ver, ¿qué es posmodernismo? El rechazo del modernismo como la solución a los problemas de la humanidad es el escepticismo sobre lo observado, escrito y creído por generaciones anteriores. Mirada hacia el futuro. ¿Cuál es la palabra, frase clave de la mentalidad posmoderna? Cambiemos el paradigma. Cambio de paradigma. Ahora, eso se puede usar bien. Y hay instancias cuando eso es bueno. Pero es la palabra clave. Rechazo de expresiones y explicaciones absolutas. Nada de dogmatismo. No. Apertura a relativismo. Palabra clave para el posmoderno es tolerancia. El pecado más grande que se puede cometer es ser intolerante. Me confieso intolerante. Soy intolerante del diablo, de los demonios, del pecado, de todas esas cosas. Ahora, el posmodernismo es tecnológicamente muy avanzado. Esta gente sabe escribir un email, bajar un video en YouTube, hablar por celular y chatear en Facebook y hablar con la mamá todo al mismo tiempo. Y no cacho cómo lo hacen. Son multitasking. Los posmodernos son increíbles. Pero también tiene una fascinación por lo invisible, lo espiritual. Y se combinan. Y por eso tenemos cosas como la Guerra de las Galaxias, donde ahí están peleando a la antigua con espadas. En vez de mandarse un buen balazo de láser, no, tiene que pelear con espadas como hacían hace 600 años, a bordo de una nave espacial intergaláctica. ¿Cómo es la teología posmoderna? ¿Hay teología posmoderna? Sí, ya está llegando. ¿Y por qué lo incluyo? Porque tienen influencia. No tienen todos doctorados, no han escrito tantos libros, pero están aquí. Son parte del tema.
Apertura a ambos extremos, humanista, animista. Visión neortodoxa en cuanto a las Escrituras. La Biblia contiene la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios. Se han definido en ese punto. Una postura radicalista en cuanto a la persona de Cristo. Es políticamente progresista y muy ecologista. Cree en lo sobrenatural, cree en dones espirituales. Tú puedes ir a una iglesia postmoderna y vas a pensar que estás en una iglesia totalmente normal, pentecostal, como cualquier montón, hasta que te fijes en algunos temas. Es anti-establecimiento. La nueva reforma apostólica es simplemente una expresión postmoderna sobre la forma de hacer gobierno de iglesias. Es tolerante y pluralista. Promueve el matrimonio gay. El postmoderno está muy abierto al tema gay. Es totalmente tolerante. No tiene problema. Es dominionista y ecologista, o sea, reino ahora. Su escatología no incluye la segunda venida de Cristo. Eso es para los abuelos, eso de que Jesús viene pronto, pórtate bien porque Jesús podría venir esta noche. Nadie dice eso en el posmodernismo. Hay que ganar el mundo, hay que conquistar, hay que dominar el mundo. Y muchos tienen la tendencia universalista, todo el mundo se va a salvar, no hay ningún infierno. Eso es lo que viene. Hay dos personajes que les quiero mencionar, Brian McLaren y Rob Bell, que son personas que están con libros y con YouTube y usan toda la tecnología. Y hay jóvenes en tu iglesia que están viendo los videos en YouTube de estos. Te prometo que sí. Te prometo que sí. Pastor, escúcheme. Tus jóvenes están escuchando a Rob Bell y a Brian McLaren porque son muy interesantes, muy atractivos. Rob Bell, fundador de la iglesia Mars Hill, empezó en el 99, para el año 2005 tenía 11,000 personas en asistencia, en 6 años. Porque es un mensaje postmoderno para la generación postmoderna. Está diciendo las cosas que esa gente quiere oír. En el año 2011, la revista Time lo incluyó en su lista de las 100 personas más influyentes del mundo. Es autor de La Morgana y otras obras. Tengo algunas citas textuales de Rob Bell para que más o menos vean de qué está hablando. Afirmo la verdad que hay en cualquier sistema religioso, de cualquier cosmovisión. Si es verdad, es de Dios. Dice, en el Amor Gana, a muchos se les ha comunicado que esta creencia en el infierno como tormento consciente eterno es una verdad central de la fe cristiana y que rechazarlo es esencialmente rechazar a Jesús. Esta idea está mal dirigida, es tóxica e impide la entrega del mensaje de Jesús de amor, paz, perdón y gozo que nuestro mundo desesperadamente necesita oír. En otras palabras, aquí no hablamos del infierno. Ni de arrepentimiento, ni de pecado, no hablamos de esas cosas. Rob Bell dice, si el evangelio no es buenas noticias para todo el mundo, entonces no lo es para nadie. Y esto es porque las cosas más poderosas ocurren cuando la iglesia deja de intentar de convertir a las personas y a convencerles que se unen a ella. Sobre la recepción de personas homosexuales en la iglesia, Rob Bell dice, algunos de ustedes son gay y son nuestros hermanos y nuestras hermanas y les amamos. Ustedes, la gente gay, son discípulos de Cristo tan apasionados como yo también quisiera llegar a ser. Ahora, tomemos un instante para hablar de eso. ¿Hemos tratado mal a la comunidad gay? Sí. Sí. ¿Hemos tenido un prejuicio contra el pecado de la homosexualidad mucho más severo que contra otros tipos de pecados? Sí. Sí. ¿Le hemos cerrado las puertas de nuestras iglesias a la gente gay? Muchas veces sí. ¿Eso está mal? Está mal. Dejamos entrar al borracho, dejamos entrar al drogadicto, dejamos entrar al que pega a su señora. La puerta debe estar abierta para todas las personas. Pero eso no significa que vamos a ir al extremo,
que van estos para decir, no, es que la homosexualidad es un estado natural, la gente nace así, Dios lo hizo así, no es culpa de ellos, hay que afirmarlos tales como son, porque eso es como Dios los hizo y Dios quiere que sean así. Entonces, ¿tenemos trabajo que hacer con la comunidad homosexual? Sí. Pero tenemos que tener un cuidado, porque ahora estos están tratando de llevar la delantera y ya lo están haciendo. Brian McLaren, otro muy influyente. Acabo de leer otro libro de él para mi clase y me enojé con un profesor mío de Sudáfrica, Mostert, porque nos hizo leer un libro de Brian McLaren y me enojé con el profe. ¿Por qué me hiciste leer esa porquería? Bueno, quiero que tengas la mente bien expuesta a todo lo que hay. Él dice, a lo mejor nuestro cristianismo orientado hacia la salvación del individuo es un colosal y trágico malentendido. Y necesitamos oír una vez más la verdadera canción de la salvación, que son buenas noticias para toda la creación. Entiéndese, ecologismo. Quizás debamos poner en suspensión lo que pensamos, que es llamar a Jesús Salvador, y dar atención nuevamente a esto. ¿Qué es la salvación? Dice, pienso que todavía no tenemos el evangelio correcto. ¿Qué es lo que significa ser salvo? Cuando leo la Biblia no veo este significado. Yo voy al cielo después que muera. Antes que existiera lo evangélico moderno, nadie había aceptado a Jesucristo como su salvador personal, o caminó hacia el altar, o dijo la oración del pecador. Yo pienso que los liberales no tienen esto correcto, pero creo que tampoco lo tenemos nosotros. Ninguno de nosotros ha llegado a la ortodoxia. ¿Se acuerdan? La gran interrogante. Borrón, cuenta nueva. ¿Sabe lo que digo yo? Lo que se dice en Chile cuando hacen esas cosas. Y el próximo desafío, teología gay. ¿Teología gay? Sí. Ya hay teología gay. Hace algunas semanas llevé a Edgardo Muñoz en Valparaíso a la calle Retamo en Valparaíso, donde la iglesia de Willis Hoover. Fuimos ahí a ver ese lugar. Los hermanos de la Evangélica Pentecostal nos dejaron pasar, nos mostraron todo. Fueron muy amorosos. ¿No es cierto, Edgardo? Lo pasamos lindo. Esa es nuestra calle Azusa. Y vi en el edificio pareado que está al lado de un letrerito. Y para que me creyeran, saqué una foto. No tengo la foto aquí, pero se las podría mostrar si quisieran. El edificio contiguo a la iglesia de Willis Hoover es el Centro de Acción Gay de Valparaíso. Por si quieres saber dónde se encuentra. Al lado. Eso no hubiera pasado hace 100 años atrás, yo creo. Y no sé qué pensaría el pastor Hoover si fuera a ver lo que pasó con su templo y quiénes son sus vecinos. ¿Es un problema o es una oportunidad? ¿Cómo queremos mirar eso? Otra expresión teológica que ha nacido producto del posmodernismo es la teología gay. Y esta afirma que la homosexualidad es un estado natural creado por Dios y que en sí no es pecaminoso. Las relaciones homosexuales solo son pecado cuando involucran violación, violencia o adulterio, tal como las relaciones heterosexuales. En un contexto adulto, amoroso, no sería pecado. Y hasta traje un folleto que bajé del internet, en fin, para verlo. Entonces, ahí está la cosmovisión postmoderna. La gran interrogante. Bueno, yo tengo algunas cosas más, pero voy a concluir. Simplemente quiero ir a esto. Conclusiones. Hermanos, profesores de Instituto Bíblico, ¿qué prioridades debemos afirmar en nuestro quehacer como maestros de Instituto Bíblico a la luz de todo esto? ¿Y qué debemos hacer para preparar mejor a los miembros de nuestras iglesias ante nuestras realidades? Hay muchas fuerzas en la teología contemporánea que quisieran tirar la iglesia
hacia un u otro polo. El desafío de mantenernos centrados en ese centro de que Roberto nos hablaba y que Carmen hablaba, de tener una visión y una doctrina bíblica basada en las Escrituras, bien estudiadas, bien exegetizadas, bajo la dirección del Espíritu Santo, es una tarea que cada vez va a ser más difícil. Porque va a haber mucha oferta, muchas calugas y dulces y muchas cositas que van a traer a otras cosas. Sobre todo a los jóvenes les digo, prepárense para estas cosas, supérense, para que la gente que usted tiene en su ámbito de influencia pueda mantener la fe una vez entregada desde los apóstoles hasta nuestro tiempo. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo de compartir juntos sobre este tema. Nos damos cuenta que hay muchos desafíos, Señor. Nos damos cuenta de que en el área de la teología hay muchas expresiones que se han dejado influir por diferentes filosofías y tendencias humanas, sean humanistas o animistas o posmodernas, y que quieren inclinar la iglesia y el pueblo de Dios hacia esa filosofía. Solo podemos decir, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantenernos en el centro en que debemos estar, a no sobrereaccionar ante una situación de ir hacia el otro extremo, cometiendo el mismo error, solo en otra dimensión. Ayúdenos a mantenernos centrados en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Ha sido un placer compartir con ustedes. Que el Señor les bendiga.